Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. La fe que se nos enseñó por muchos años consistía básicamente en creer con mucha fuerza. Entonces, cuando se nos invitaba a tener fe, uno lo que hacía era cerrar los ojos y concentrarse con mucha fuerza en creer en eso, en lo que debíamos tener fe, en lo que queríamos tener fe. Fe era la cantidad de fuerza que imprimíamos, fuerza emocional, fuerza psicológica, en creer que algo imposible de ser logrado podría lograrse. Por lo menos para mí fue muy frustrante porque hubo momentos en que nunca he creído algo con tanta fuerza como en ese momento, bajo esas circunstancias. Eso en lo que imprimí todas las fuerzas de mi ser no se cumplió, no se logró. Yo creo que ese fue uno de los momentos más importantes en cuanto a la reflexión de la fe en mi vida. Cuando empecé a darme cuenta que por más fuerza que yo le imprimía, por más concentración que le imprimía, por más no sé qué palabra usar, por más que le imprimía eso que se supone que era la fe, no se lograba. Y lo usual es que en el discurso se dijera es por falta de fe. Pero ¿cuál falta de fe si toda la fuerza de mi creencia estaba impresa en ese momento, en esa circunstancia, en esa necesidad? ¿Cuál falta de fe si sé, nadie puede contradecirme en el hecho de que nunca he creído con tantas fuerzas como lo hice en ciertos momentos que no dieron a luz la fe con la que estaba creyendo que eso podría darse, que eso podría ser, podría ocurrir. Y la fe es un tema bien importante en los ambientes en los que crecí, porque pues como ya les he contado en otras ocasiones, soy pentecostal, nací pentecostal, he vivido pentecostal, me reconozco pentecostal. Y parte de la acción de estas realidades sobrenaturales, de estas experiencias extrasensoriales de lo divino, tiene que ver con aplicar la fe. Si no se logra es por falta de fe. Si no se hace es por falta de fe. Entonces tenía en esta mano la fuerza que había impreso en creer en que algo iba a lograrse. Y estaba en esta mano, tenía en esta mano la insistencia de que si no se lograba, si no se llegaba a eso, era por falta de fe. Y por muchos años he tenido esta reflexión interiorizada sobre lo que en realidad es la fe de acuerdo al Evangelio. Porque la fe es base. Somos salvos por la fe en Jesús, dicen algunas traducciones, por la fe de Jesús, dicen algunos traductores, algunos de la crítica textual. En todo caso, la fe es la base de la salvación. Si no entendemos lo que es fe, si no vivimos la fe como debe vivirse, entonces en realidad no vamos a vivir ese soterios, salvación, a la que hemos sido llamados, por la que Jesús entregó su vida entera, no solo en la cruz, desde el nacimiento, en todo el proceso de humanidad, incluyendo la cruz. Se levantaron movimientos
el movimiento de la superfe, de estos grandes apóstoles que lograban públicamente, frente a las cámaras, frente a la gente, cosas extraordinarias. Y esa fue la fe que se nos imprimió. Creer con mucha fuerza que algo es lograble. Creer con mucha fuerza que algo es posible. Aún en medio de todas las imposibilidades que hubiese, creer con mucha fuerza es lo que iba a lograr eso imposible. Cuando me acerco a la fe de las Escrituras, encuentro que esa fe no tiene que ver con la cabeza y con la mente. Esa fe no es una fuerza psicológica, no es proyectarse mentalmente a que algo va a ocurrir. La fe a la que nos invita la Escritura es una fe que se construye incluso en medio de las dudas. Solemos contrariar duda con fe, y la fe a la que nos invitan las Escrituras es una fe que se construye en medio de no ver logrado eso que se prometió, eso que se espera. Y sin embargo, vivir la vida entera confiados en que Dios va a cumplir. Dios va a hacer. Cuando nos encontramos con el relato, el panteón de la fe, nos encontramos en medio de ese relato que se reconoce la fe de las personas que nunca vieron alcanzado eso prometido. Y sin embargo, vivieron una vida de acuerdo a la fe. Vivieron una vida creyendo que Dios iba a cumplir. Porque la fe de la Escritura es una fe basada en Dios, sus pactos, sus promesas, y no en nosotros y nuestra fuerza de creer. La fe en la Escritura se basa en Dios, en que Él cumpla lo que dijo, y no en nosotros y nuestra capacidad de proyectar como cumplido algo que no ha sido aún. Teocotidiana es un espacio donde vos y yo podemos conversar sobre Jesús. Es una comunidad de personas de diferentes partes del mundo que nos juntamos en torno a la reflexión de la fe cristiana. Si vos querés ayudar a que este proyecto sea cada vez más grande, a que cada vez tengamos más herramientas comunitarias para esta conversación, yo te invito a que seas uno de los Patreons de Teocotidiana. Muchas gracias por ayudar a que esta conversación sea cada vez más grande. Se me viene a la mente el pacto que Dios hace con Abraham. Está este relato, se cuenta el relato, en el que Dios le pide a Abraham que organice un cordero, un animal, y lo parta a la mitad de la mano, de la manera en que se cerraban tratos. Cuentan que muy de la manera en que se cerraban tratos en diferentes culturas de la época. Y se supone que al firmar el trato, ambas partes pasan en medio de los dos pedazos del animal. Es la forma de sellar, que es un pacto entre ambas partes, como hoy hacer una firma. En ese momento se pactaba con esa ceremonia, es la ceremonia del pacto, la ceremonia del acuerdo, la ceremonia del negocio. Y Dios pide hacer un negocio con Abraham y parten el animal en dos, pero la única persona, el único que pasa en medio de los animales es Dios, porque es un negocio que solo Dios puede cumplir, es un negocio, es un pacto que solo Dios puede cumplir. Entonces la fe
de la Escritura no es una fe basada en la fuerza psicológica, mental de creer. Es una fe basada en el descanso en que Dios va a cumplir. Dios va a hacer. Dios va a cubrir todo lo que ha dicho, todo lo que ha prometido, todo lo que ha manifestado. Y es una fe que permite cuestiones. No es una fe ciega que simplemente obedece. No es una fe que escucha y obedece y hace y punto. Es una fe que permite preguntas, que permite cuestionar, que permite confrontar. A lo largo de las narraciones del Antiguo Testamento nos vamos a encontrar una y otra vez con personajes de las narraciones confrontando a Dios frente a sus decisiones. Nos encontramos, por ejemplo, a Abraham cuestionando el hecho de que Dios quiere destruir una ciudad. Abraham entra en una dinámica de cuestionamiento, de pregunta, de confrontación. Con Moisés nos vamos a encontrar con lo mismo. Moisés cuestiona, pregunta, confronta el hecho de que Dios quiere enviar al pueblo, pues vayan, pero yo no voy a ir con ustedes. Job está constantemente preguntándole, cuestionando a Dios frente a las realidades que está teniendo que vivir. Job llama a juicio a Dios y Dios le responde y Job tiene que agachar la cabeza. Pero interesantemente, en los relatos de Job, los amigos, que son quienes dicen las cosas maravillosas y bonitas, esos textos que usamos en nuestros cartoncitos de promesas de Dios, no los dice Job, los dicen los amigos de Job defendiendo a Dios, y al final Dios no reconoce a los amigos de Job, pero sí reconoce a Job como justo. La fe a la que nos invita la Escritura es una fe que permite cuestionamientos, que permite preguntas, que permite confrontaciones. Y es una fe que se desarrolla con el paso del tiempo en medio de las experiencias. Es una fe que germina, que vive un proceso en la medida en que los personajes de las narraciones caminaron con Dios y vivieron a Dios, sabían qué podían esperar, qué podían vivir, qué podían lograr con Dios. En la medida en que los personajes narrados conocían a Dios, en el pasar del tiempo, en las experiencias del día a día, esa fe se iba haciendo más fuerte. Yo sé que Dios no me va a dejar porque he vivido, he experienciado el hecho de que Dios no me ha dejado. Y se me hace muy bonita esta imagen a la que invita a Jesús. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza no tiene la capacidad mental, psicológica, de imaginarse escenarios que no se han logrado, de proyectarse realidades con mucha fuerza, creyéndolo con todo el corazón, con todas las fuerzas. El grano de mostaza simplemente sigue su proceso natural. Si el grano de mostaza es sembrado, sigue la naturaleza con la que el grano de mostaza existe y va a crecer, va a germinar, va a dar fruto. Creo que la fe no depende de vos y de mí, de nuestra fuerza mental, de nuestra fuerza psicológica. Creo que la fe depende de permitirnos caminar con Dios, vivir a Dios,
sembrarnos en Dios, en su presencia, en su voluntad, en su buena noticia, en su proyecto del reino de Dios. Y de manera natural, esa fe va a crecer, va a pasar de semilla a ser planta y va a crecer hasta el punto en que dé fruto. La fe no tiene que ver con creer con todas las fuerzas que voy a tener esta camioneta, quitarse los zapatos en la calle y pisar las llantas de una camioneta último modelo, porque todo lo que pise la planta de sus pies les va a ser otorgado. La fe consiste en esconderse en Dios, caminar con Dios, viviendo a Jesús día a día, paso a paso, momento a momento, y que esa experiencia de vivir a Jesús se vaya desarrollando en nosotros en la certeza de que Dios es nuestro papá, nuestra mamá. Dios es cercano y familiar y que no va a dejarnos y siempre va a buscar darnos bienestar. Es la certeza de que caminando con Jesús, Dios cumplirá su propósito y su voluntad en nosotros y nosotras. Fe es sembrarnos en Dios y que Él sea el abono para que nuestra vida florezca de acuerdo a como Él sueña que vos y yo seamos. Cumplir nuestra naturaleza, una naturaleza que por mucho tiempo estuvo alejada de Él, pero que en Jesús y en la obra completa del Evangelio vuelve a su realidad primaria, y que cuando caminamos con Él, cuando dejamos que Dios nos cobije, se desarrolla y crece hasta que seamos justo lo que Dios quiere, sueña, anhela de vos y de mí.